Muy bien, vamos a entrar a una unidad que está relacionada con la, el ambiente imperial, pero ahora viendo en esta unidad el triunfo de la iglesia, el triunfo de la iglesia. Acabamos de ver la defensa contra los ataques, donde vimos por seguro cómo la iglesia, ¿verdad?, se defendió en cuanto a los ataques interiores y también por el Imperio Romano. Pero ahora vamos a ver cómo la iglesia va a triunfar en dos aspectos. ¿Recuerdan ustedes una de las clases anteriores? Habíamos dicho que la iglesia iba a confrontar desde el año 100 en adelante, vamos a decir al principio del siglo II, iba a confrontar dos desafíos. Uno iba a ser los problemas que iba a tener por las persecuciones, y la otra iba a ser en cuanto a la literatura, ¿verdad? Y las falsas doctrinas que se iban a levantar. Bueno, ahora vamos a ver cómo la iglesia, hermanos, vino a sobrevivir todo eso y esos desafíos que mencionábamos anteriormente en otras clases. Ahora ya la iglesia sale adelante y vamos a ver entonces el triunfo de la iglesia. Primeramente, noten ustedes, vamos a ver los centros poderosos de la iglesia. Los centros poderosos de la iglesia, para entender cómo la iglesia se fue desarrollando y cómo vino a confrontar esos desafíos que acabamos de mencionar. Vamos a ver cuatro centros poderosos vamos a decir, desde el siglo II hasta como el siglo IV, que influyeron mucho en tratar, ¿verdad?, de salir adelante bajo todas las situaciones que se estaban presentando en la iglesia. Vamos a estar viendo primeramente, como vieron ustedes ahí, el centro de Éfeso y Antioquía de Siria. Vamos a ver que Roma fue un centro también poderoso. Cartago fue otra región bastante fuerte, y las iglesias que había allí. Y por último vamos a ver el cuarto centro poderoso, que es Alejandría, y lo vamos a ver en ese orden. Entonces vamos a poner nuestra atención en la región de Asia y también de Siria, específicamente, ¿verdad?, la ciudad de Éfeso y la ciudad de Antioquía. Recuerden ustedes que el gnosticismo realmente se desarrolló fuertemente en la costa, ¿verdad?, del mar Mediterráneo en el este. Entonces toda esa costa, Siria, un poquito más adentro, el Medio Oriente, y luego también Asia, vino a experimentar, hermanos, la fuerza del gnosticismo que ya hemos estudiado anteriormente. Y ya tienen ustedes un concepto, ¿verdad?, del gnosticismo. Y el desarrollo de esas iglesias, realmente vamos a ver que va a llegar al punto donde hay conflictos entre la iglesia que se llama en la historia del Oriente y la iglesia del Occidente. Cuando escuchen ustedes la escuela, la iglesia o las iglesias del Oriente, nos estamos refiriendo a esta región como el centro, ¿verdad?, de esas ideologías, de esas prácticas del gnosticismo. La iglesia o las iglesias del Occidente ya sería Roma como su centro, y después vamos a hablar de Roma. Cuando vemos, hermanos, entonces el movimiento, vamos a decir,
el crecimiento de las iglesias en Éfeso, en Antioquía de Siria, llegó al punto donde va a haber muchos problemas. Noten ustedes allí en el mapa para que vean más o menos las regiones que cubría este centro. Se incluye, hermanos, Macedonia, también podríamos decir, ¿verdad? La ciudad de Corinto, Creta, Chipre, y luego, por supuesto, tenemos a Asia y a Siria. Esa es la región, ese es donde están las iglesias que se apegan mucho, ¿verdad?, al concepto gnóstico. Y como habíamos dicho antes, los conceptos gnósticos están divididos en diferentes sectas, no están unidos todos en el mismo pensar. Unas iglesias eran bastante fuertes gnósticas, otras trataban de mantener más la tradición apostólica o las enseñanzas, la fe apostólica, pero a la misma vez todavía con ideas gnósticas. Tengan eso en mente. El primer problema donde viene a distinguirse las iglesias del occidente de las iglesias en el oriente es por el problema de la Pascua con Asia. Y luego vamos a estar viendo que esto llevó al punto, ¿verdad?, de que las iglesias asiáticas fueran excomulgadas. La primera vez que vemos esa práctica, hermanos, de tajantemente excluirse, ¿verdad?, de las iglesias allá en el oriente. Y luego vamos a ver el apoyo de los sínodes. Ok, la lucha entre Asia y Roma surgió con motivo, hermanos, de la fecha de la celebración de la Pascua. La Pascua tenía que ver mucho con la resurrección de Jesucristo. Y creo yo, hermanos, que la iglesia del oriente quiso todavía unir simbólicamente en una manera representativa de la Pascua antigua del Antiguo Testamento de Moisés, de lo que llamamos nosotros la ley de Moisés, ahora con lo que dice 1 Corintios capítulo 10 y capítulo 11, que nuestra Pascua es ¿quién? Jesucristo. Entonces unieron, ¿verdad?, el pensamiento pascual del antiguo con el concepto pascual del nuevo, que es Jesucristo. Y comenzaron a celebrar en las iglesias del oriente, algunas de ellas, no todas. Cada año comenzaron a celebrar entonces la Pascua y la Cena del Señor juntas. Entonces decidieron, siendo que la Pascua del Antiguo Testamento era una vez al año, y escogieron el mes de Nisan para celebrarla, ¿verdad? Entonces, siendo que era una vez al año y Cristo siendo la Pascua del Nuevo Testamento, bueno, se unió, ¿verdad? Practicar una es practicar la otra. Y es cuando cambia entonces por primera vez la celebración que nosotros llamamos la Cena del Señor. Cuando hubo estos conflictos, estas enseñanzas por el gnosticismo en las iglesias del Oriente, que comenzaron a ver la Pascua del Antiguo y la Pascua del Nuevo Jesucristo, y dijeron, tenemos que unirlas. Una es literal, de una época y un tiempo, con un propósito, pero todavía apuntando a Jesucristo y su sacrificio, su muerte y su resurrección. Y ahora ya hacen, no leyes, pero iglesias aceptaron, ¿verdad? Porque todavía había algo de
autonomía entre las iglesias por todo el Imperio Romano, y también esto incluye allí en el Oriente. Entonces, muchas de las iglesias optaron, ¿verdad? Decidieron de que iban a celebrarla una vez al año. La cena, entonces, junto con la Pascua, una manera no igual de la Pascua antigua, pero era unida, ¿verdad? Los dos pensamientos una vez al año. Contrario a eso, la iglesia romana, que allá el occidente, la costumbre, basándose, ¿verdad?, en la tradición apostólica, celebraba lo que también tiene, ¿verdad?, ese sentido de la Pascua en domingos, o lo que nosotros llamamos la Cena del Señor. Todavía, aunque ya no se le llama tanto Cena del Señor, como hemos dicho antes, es Eucaristía y después se pasa a un sacramento. Pero las iglesias del occidente, cada domingo se estaba celebrando. Muchas iglesias del oriente optaron en hacerlo cada año. Otras no siguieron ese modelo de estas iglesias gnósticas, sino, aunque eran gnósticas, estas otras querían todavía pegarse al modelo apostólico y estaban celebrando la Eucaristía, como hemos dicho, cada domingo. Bueno, como quiera que sea, Policarpo, hermanos, trató con uno de los dirigentes de Roma de ponerse de acuerdo en esto, porque, y noten ustedes lo que está aconteciendo aquí, a Roma no le pareció bien, el centro de la iglesia ahí en Roma no le pareció bien que cambió, ¿verdad?, ese sentido de una vez al año, de cada domingo. Entonces Policarpo y Aniceto trataron de resolver este problema. Realmente no llegaron a ningún acuerdo, y allá como en el 154, 155, finalmente, hermanos, después de tanta discusión, vino por decisión de Roma a finalmente deshacerse con lo que se llamaba comunión con las iglesias del Oriente. Entonces, hacia el 190, el problema se hizo tan agudo, ¿verdad?, en Roma, tocante lo que estaba aconteciendo allá, que se hicieron unos sínodos, y finalmente las iglesias del Asia Menor vinieron a ser excomulgadas por Víctor, obispo de Roma. Víctor, obispo de Roma, se dice que excomulgó a las congregaciones que tenían esa actitud, ¿verdad?, de querer cambiar específicamente eso de la Cena del Señor y la Pascua una vez al año. Esto es interesante, hermanos, porque por primera vez vemos a un obispo, vamos a decir, ahí en Roma, con esa habilidad o ese poder de tratar de hacer una distinción de a lo menos un centro de otro. Y cuando no van de acuerdo a la iglesia de Roma, por primera vez vemos a alguien dice, vamos a juntarnos. ¿Qué les parece a ustedes, iglesias del occidente y también de Cartago? ¿Qué les parece a ustedes? Y decidieron esos sínodes, ¿verdad? Y luego Víctor, como se le dio la autoridad, siendo que tú estás tratando esto, ¿verdad?, por mucho tiempo, tú haz ya la decisión final, y fue
excomulgar, se les comunicó a las iglesias de Oriente, y ahí, hermanos, tenemos por primera vez una indicación del poderío que se le está dando ¿a qué? Al obispo, ¿verdad? O a lo menos a un obispo allí en Roma. Entonces, hermanos, estas peleas, ¿verdad? Estas diferencias que había entre Roma y entre Éfeso y Antioquía, dio, ¿verdad?, la capacidad a la iglesia romana de aquellos que no están dispuestos a obedecer lo que se cree es correcto y bíblico, pues van a ser quitados, ¿verdad?, de la comunión. Vemos el primer cisma, vamos a decir, en la iglesia generalmente. Entonces, la región de Éfeso y Antioquía, hermanos, por varios años, desde cuando entró el gnosticismo en el siglo II, como hasta el siglo III, mantuvo, ¿verdad?, bastante fuerza. Pero otra vez, no todas las iglesias del Oriente estaban siguiendo el modelo de estas otras, ¿verdad?, que sí se habían extraviado, no únicamente en el concepto de quién es Jesucristo y cómo llega uno a la salvación, ¿verdad?, pero también en cuanto a ciertas prácticas. Ok, ahora vamos a ver otro centro, y este es el de Roma, la región de Roma, que vino, hermanos, a gradualmente vino a ser respetada por casi todas las iglesias en diferentes partes del Imperio Romano, de que hay autoridad en esa región. Lo primero que vamos a ver es la catolicidad. ¿Se acuerdan la palabra catolicidad? La catolicidad de Irineo, porque todavía hay eso, hermanos. Hay ese concepto de querer unificar todas las iglesias para que lleguen, ¿verdad?, a acuerdos. Y catolicidad indica esa tendencia, ese movimiento, para decirlo así, de querer mantener a las iglesias todas unidas, no únicamente en el sentido, ¿verdad?, de las prácticas, pero va a llegar donde el concepto más o menos bueno, no estoy totalmente en contra de esa palabra catolicidad, porque indica de qué, de traer una unidad, pero de catolicidad llegó a católico. Es católico, ya hemos dicho, es cuando todas las iglesias tienen que creer lo mismo, tienen que aceptar la autoridad de Roma. Bueno, ese es catolicismo, pero catolicidad es un poco diferente. Era un concepto de tratar de unificar a las iglesias, siendo que el gnosticismo estaba causando muchos problemas. Ok, vamos a ver, noten ustedes ahí en la pantalla, el centro de Roma, desde Gran Bretaña al norte, España, las islas ahí del Mediterráneo, Sicilia, y toda Italia, Austria, es la región que se le llama Occidente. No incluía allí el norte de África, pero Cartago, vamos a ver más adelante, estaba muy apegado, por supuesto, a Roma. Indudablemente apoyaban el sistema de poderío, ¿verdad?, allí en Roma. Entonces, el centro de Roma, Irineo, fue uno de los poderosos, hermanos, que peleó mucho contra el gnosticismo
en las Galias. ¿Se acuerdan que en las Galias había el problema del gnosticismo? Entonces, en las Galias y acá en el oriente se vio los problemas del gnosticismo. Irineo fue, vamos a decir, ordenado. Y ya uso la palabra ordenado en el sentido eclesiástico de entonces para ir allá a las Galias y predicar y enseñar, especialmente contra los gnósticos. Bueno, más o menos por el 185, vino Irineo, hermanos, a Roma para tratar, ¿verdad?, esas cuestiones de lo que estaba aconteciendo allá, siendo que uno de los obispos había muerto, y en esa misión, cuando llegó a Roma, finalmente ya se le dio a él un puesto un poquito más fuerte. Pero las enseñanzas de Irineo influyeron mucho al centro eclesiástico allí en Roma. Y quiero que vean conmigo, para que vean ustedes, hermanos, cómo se está desarrollando dos pensamientos que están atacando a la iglesia, y la iglesia de Roma está tratando de dar fuerza a lo que es correcto. Una es el concepto del logos, y la otra va a ser la autoridad de Roma o el obispo. Y lo que quiero que vean aquí, hermanos, que cuando comenzó el problema allá en el oriente con las iglesias gnósticas, vimos, ¿verdad?, que Víctor ya tiene, el obispo Víctor tuvo esa autoridad. Es cuando comenzamos a ver que las iglesias respaldaban ese concepto, que haya un líder que realmente va a decidir y va a estar enfrente de la iglesia, ya sea cuando se tratan problemas del logos o cuando se tratan problemas de la autoridad. La primera enseñanza de Irineo es tocante el logos encarnado. El logos encarnado. Tiene una idea algo interesante. Él decía que el Hijo de Dios no empezó entonces a existir, es decir, en el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Siendo con el Padre desde el principio, porque los gnósticos que enseñaban que Jesús era nomás humano, que no existió antes, no había nada antes en la eternidad ni preexistencia. Bueno, él creía en logos encarnado. Logos encarnados en esta época significa, ¿verdad?, que Jesús o el Hijo de Dios vino a tener una relación, ¿verdad?, en la eternidad antes de que fueran todas las cosas. Entonces, él tenía, hermanos, ese pensamiento, y creo que no hay mucho de problema en eso, aunque tiene que ver algo con la humanidad, porque al decir que el logos es preexistente con el Padre, ¿verdad?, entonces entra la cuestión de la humanidad de Jesús. ¿Esa carne era humana o era místicamente divina? ¿Se tocaba pero no era carne? Parece que Irineo no pudo definir eso para mí. Como quiera que sea, por lo menos usando el concepto de logos, no usaba la palabra hijo, no usaba la palabra Jesús. Creo yo, para no meterse en eso de la humanidad, sino que usaban la palabra logos. Logos siempre ha existido con el Padre, y ahí se quedó. Entonces, esa era una de sus enseñanzas. Número 2,
Cristo es también la revelación plena de Dios. Hablando de Cristo, ya vemos una palabra que comenzó a sobresalir, que se usó mucho, ¿verdad?, en el primer siglo. Cristo ya no es tanto logos, ya no es tanto hijo, porque la palabra hijo y Jesús son muy humanas, pero Cristo ya es un término bíblico que tiene que ver con divinidad. Entonces le gustó a Irineo eso, y por eso él decía que Cristo o el Mesías, el Cristo, era la revelación plena de Dios. Y como hemos dicho en clases anteriores, decir el Mesías en hebreo o decir el Cristo, ¿verdad?, por los apóstoles, se está haciendo referencia que la sustancia, la naturaleza del Cristo tiene que ser divina. Y por eso Irineo, ¿verdad?, enseñó de esa manera. Y está bien eso, no hay ningún problema, porque decir la palabra Cristo en el Nuevo Testamento o Mesías en el Antiguo significa eso, un ser divino que va a venir a encarnarse aquí. Ahora, el problema era entonces en cuanto a otros términos, sea hijo o Jesús. La tercera enseñanza de Irineo, y quiero que vean ustedes, hermanos, cómo están cambiando ya las enseñanzas. María, hasta este punto, era nomás la madre de Jesús. Se tomaba así. Y ya cuando se usaba la madre de Jesús, ya está hablando de humana, ¿verdad? Humana. María, hasta este momento, a mediación del siglo II, todavía se creía que era una mujer bendecida en el sentido que Dios escogió a ella para traer al Mesías, ¿verdad? O a su hijo. El Padre trajo a su hijo a esta tierra. Entonces fue uno de los privilegios más grandes que ha existido y nadie va a sobrepasar ese privilegio, ¿verdad?, que se le dio a María. Así se tomaba. Pero ya con Irineo vino a decir que la madre de Jesús era la segunda Eva. Y ahora, la primera Eva y el primer Adán son de carne. En 1 Corintios capítulo 15, verso 44 en adelante, dice: el primer Adán es de la tierra y el segundo Adán es que del cielo, hablando de Jesucristo. Entonces, en cuanto a Eva, él decía la primera Eva, de allá de Génesis capítulo 1, 2 y 3, ¿es de dónde? Es de la tierra. Pero María viene a ser ¿qué? La segunda Eva. Ya no es de esta tierra, sino ¿de dónde? Ya, del cielo. Y ya entra, hermanos, esa chispa o ya esa semilla de que María, ¿verdad?, hay algo para exaltarla. Entonces, esta es una evidencia temprana de esa exaltación de María, que después, ¿verdad?, iba a desempeñar en la historia un poco más adelante, donde finalmente la vienen a deificar. Ya cambia totalmente todo. Pero miren, comienza, hermanos, con eso. Todavía, aunque Irineo, hermano, está dando contra el gnosticismo, todavía está tratando de quitar que casi todo lo humano de aquellos que están relacionados con el Logos y con el Cristo. Y siendo que el Logos y Cristo, ¿verdad?, vino por María, pues María tiene que ser muy diferente. Y comienza entonces allí esa idea de la exaltación. No veo yo que Irineo, hermanos, la exaltó como la vemos más adelante, pero sí vemos
a Irineo, hermanos, dándole, no sé si decir preeminencia, porque preeminencia no necesariamente quiere decir divinidad, pero le da que un nivel bien alto, casi diciendo, está ahí cerca del cielo para entrar y salir. ¿Quién de todas las mujeres ha tenido una relación con Jesús? Es María. Y si tuvo esa relación aquí en la tierra, pues tiene que tenerla también allá en el cielo. Y el concepto es esto. ¿Quién escucharía más a María? ¿Y quién tuviera más preferencia sobre alguien aquí en la tierra? Pues sería María, ¿verdad? Esta es la número 3. La número 4. Irineo, hermanos, escribiendo más o menos el 185, 190, expresó generalmente, hermanos, el concepto, la idea de su época en cuanto al poderío allí en Roma. Él dijo que la iglesia de Roma había sido fundada por Pedro y Pablo. Otra vez hablando que Pablo iba a ir a Roma, por lo que vemos ahí en la epístola a los Romanos. Sabemos por otras obras literarias que Pedro y Pablo murieron allí en Roma. Entonces, para Irineo, antes que fuera Pablo, antes que fuera Pedro a Roma, no había iglesia. No había iglesia. Pero vamos a poner atención en esto. Y no sé si Irineo no entendió Romanos o no tenía la epístola a los Romanos a la mano, no sé. El punto es que cuando Pablo escribe a los Romanos, indica que ya existía la iglesia en Roma cuando escribió esa epístola, ¿verdad? Antes que se escribiera la epístola a los Romanos, obviamente existía la iglesia en Roma. No podemos decir entonces que Pablo fue el fundador, porque Pablo quería ir a Roma y saludarles y cosas así, ¿verdad? Y ya para cuando Pablo llega a Roma en el año 62, más o menos 63, miembros de la iglesia vienen a saludarle porque no lo conocían. Y esto lo vemos en Hechos capítulo 28, ¿verdad? Entonces, no sé, ahí Irineo, hermanos, hizo una deducción, no entiendo totalmente por qué, pero sí dice que fue fundada por Pedro y Pablo. Ahora, si la iglesia existía antes que Pablo fue a Roma, no hay ninguna indicación bíblica que Pedro haya ido antes que se escribiera la epístola a los romanos. Más vemos a Pedro en otras regiones, especialmente en Babilonia, ¿verdad? Donde él dedicó mucho de su tiempo. Pero otra vez, la evidencia bíblica dice, no fue así, ya existía la iglesia. Y creo tal vez desde Hechos capítulo 2, cuando muchos obedecieron y regresaron allá. Ahora, el punto es que él quiere plantar la idea que la iglesia en Roma es bien importante, más que todas las iglesias. Y llegó a declarar, y cito lo que él dice, es una cuestión de necesidad que todas las iglesias estén de acuerdo con esta iglesia o la iglesia de Roma. Esta posición, hermanos, que Roma continuaba perseverando la fe apostólica, y yo creo eso. Creo que la iglesia en Roma, más que todas, mantuvieron, ¿verdad?, las enseñanzas apostólicas. Esto del obispo fue gradual.
no fue algo que aconteció. Había otras prácticas que nosotros conocemos, bíblicas, que se mantuvieron ahí. Pero aún, hermanos, cuando tardó en Roma el desarrollo de lo que conocemos el episcopado monárquico, es Aniceto, ¿verdad? El que vino a luchar mucho contra los gnósticos, y con ese desarrollo, hermanos, logró la primera afirmación extensa, ¿verdad?, de la autoridad del obispo de Roma. Entonces, entre Aniceto, Víctor, teniendo ese poder de ir a corregir otras iglesias, como Aniceto, él y Policarpo, un obispo de querer decir, están ustedes excomulgadas, puso, ¿verdad?, al obispado que en un nivel muy alto. Entonces comienza gradualmente de los ancianos, del presbítero, de los ancianos, de los obispos que eran el mismo grupo, la misma función. Uno de ellos o dos de ellos, pero siempre uno de ellos fue sobresaliente, y luego se le dio esta autoridad de ir a tratar, ¿verdad?, con problemas así serios, como el de el Oriente, que confrontó a Aniceto, y luego Víctor, ¿verdad?, finalmente hizo la decisión de excomulgar. Entonces, vemos nosotros, hermanos, cómo allí en Roma comienza ese concepto de ¿qué? Monarquía eclesiástica, o primero, ¿verdad?, el episcopado monárquico. Cuando ustedes escuchan monárquico, que debemos de entender que hace referencia al que una persona tiene autoridad. Alguien le da esa autoridad. Eso es lo que quiere decir episcopado monárquico. No se ha desarrollado tanto en el 154 con Aniceto ni con Víctor, pero ya hay esa idea, hay alguien allí. Después, cuando se está tratando los problemas del logos más intensamente entre Roma y las iglesias y otros líderes que están siendo influidos, es cuando ya lo que llamamos los monarquianos surgen. ¿Se acuerdan de los monarquianos? Los monarquianos, hermanos, ya son personas de autoridad que tratan los problemas especialmente de logos, y también, otra vez, no únicamente los problemas del logo, pero también los problemas del poderío que tiene los dirigentes allí en Roma. Había dos clases distintas que existieron en cuanto a los monarquianos. Había los monarquianos dinámicos. Estos sostenían que Jesús era Dios, pero por adopción. Y otra vez, hermanos, cuidado con eso. Como que Dios o el Padre adoptó a Jesús. Aún con eso, ¿verdad? Adopción quiere decir que no es de la misma carne. Es como hoy en día. Si yo adopto a alguien, no es biológicamente, ¿verdad?, de mi carne, pero sí es en el sentido no biológico, pero sí es en relación, pues sí viene a ser hijo o hija aquellos o aquellas que nosotros adoptamos. Ese es el concepto de los monarquianos dinámicos, que Jesús era hijo de Dios, pero por adopción. Los segundos son los monarquianos modalistas. Los monarquianos modalistas. Ellos sostenían que Cristo no era más que una manifestación o forma
transitoria del Dios único, otra vez, una manifestación, una forma del Dios verdadero, ¿verdad? Entonces, eso también, hermanos, el otro no me gusta tanto. Jesús, Hijo de Dios adoptado, porque le quita ya algo de su divinidad, ¿verdad? Y la otra, que Jesús es una manifestación, y depende, porque yo entiendo en nuestros tiempos modernos manifestación diferente a como se entendía entonces. Entonces era manifestaciones que Dios vino a encarnarse, pero realmente el que existió en esa carne no era nada, era nomás carne. Lo que estaba dentro, el Espíritu, el Espíritu Santo, eso sí es lo divino. Y bueno, en ese sentido, manifestación está bien. El problema con este concepto modalista es que hace a Jesús entonces su carne, su humanidad, algo de cuestionar. ¿Era humano o sufrió en la cruz o no sufrió en la cruz? El cuerpo de Jesús sufrió, pero el Espíritu de Cristo no sufrió, y se entró, hermanos, a esas controversias. El monarquiano, hermanos, dinámico, creo que comenzó por un llamado Teodoto. Otra vez allá por las regiones del oriente. Él fue uno de los discípulos que se llaman alogai, en contra del logos. No creían nada del logos. Allá como el 190, Teodoto fue a Roma y enseñó que Jesús había sido un hombre. Nació de la Virgen, de vida santa, sobre quien había descendido en el bautismo el Cristo divino. Parece que está bien, ¿verdad? Parece que está bien. Jesús había sido un hombre nacido de la Virgen María, de vida santa, sobre quien había descendido en el bautismo el Cristo divino. Pero ven ustedes, hermanos, que hacen ahí una separación. Yo no pretendo entender todo, hermanos, de esa, y no sé si uso las palabras bien, esa naturaleza dual de Jesús. No pretendo. Lo que yo sé, que Cristo aquí en carne, hueso, sangre, carne, así como usted y yo, existió. Y ese, al hablar con él, era Dios. Pero entra la cuestión, ¿cómo puede Dios ser carne? Y luego se habla, ¿qué? De la encarnación de Dios. Y ven ustedes, si Dios se encarna, entonces Dios se manifiesta también en carne. Se puede manifestar en agua, se puede manifestar en el aire, se puede manifestar en una nube. Y entran esas cuestiones místicas. Por eso, hermanos, había esa confusión tremenda allí en cuanto a esa naturaleza de Jesucristo. Cuando dejó Teodoto, hermano, porque fue expulsado otra vez por Víctor de Roma, lo expulsó de allí por sus enseñanzas. Quedó otro de sus discípulos enseñando, y algunas de sus enseñanzas, hermanos, eran realmente que Jesucristo no tenía el Cristo, Dios, realmente no es en forma humana. Jesús no vino en carne, el Cristo no vino en carne, y todos esos
problemas. Bueno, esos son los dinámicos. Los otros son los modalistas. Noeto fue uno de los que tenían ese concepto. Enseñó, hermanos, más o menos en el año 180 al 200. Y él decía que Cristo era el Padre mismo. Ok. Los modalistas están un poquito mejor, ¿verdad? Cristo era el Padre mismo. Y que el Padre mismo había nacido, sufrido y muerto. Entonces ya se desvió. ¿Cómo está eso? Es que si yo digo que Cristo y el Padre son uno, entonces tengo que decir quién nació, Cristo o el Padre, si son uno. Tengo que decir, así como nació Cristo, también nació el Padre. ¿Notan ustedes, hermanos, la tremenda controversia? Como quiera que sea, hermanos, hubo otros modalistas tratando de enseñar Padre, Hijo, Espíritu Santo, todos son uno y el mismo. Otros siguieron hablando más de la homoousión, concordancia social, no la unidad personal, que Cristo y el Padre es una unión social, pero no es personal. Hubo una tremenda enseñanza en cuanto a logos. Y finalmente, hermanos, allí en Roma, vemos que quién decidía qué enseñanzas se le dio para discutir al obispo. El obispo está tomando, hermanos, mucho poder en Roma. En la siguiente clase seguiremos con las otras regiones.